En lo más profundo de una cueva oculta en Sudáfrica, a 30 metros bajo tierra, los científicos encontraron algo que cambió nuestra comprensión de la evolución humana para siempre. Pero lo más extraño no fue lo que encontraron, sino cómo llegó hasta allí. ¿Podía una especie primitiva de cerebro pequeño tener rituales funerarios hace más de 200.000 años? Prepárate para adentrarte en un misterio sin resolver, el enigma de Homo naledi, el descubrimiento. Todo comenzó en 2013 cuando dos espeleólogos aficionados exploraban una estrecha cueva en el sistema de Rising Star, cerca de Johannesburgo, Sudáfrica. En lo más profundo de la cueva, a través de un pasaje tan angosto que apenas cabía un humano, descubrieron algo asombroso: huesos humanos fosilizados. Muchos huesos. El paleoantropólogo Lee Berger de la Universidad de Witwatersrand lideró una expedición para investigar el hallazgo. Pero había un problema. El pasaje que llevaba los fósiles era tan estrecho que solo personas delgadas podían pasar. Así que Berger hizo algo poco común. Reclutó a 6 científicas jóvenes, delgadas y experimentadas en espeleología para esta misión imposible. Lo que encontraron dejó a todos perplejos. Más de 1.500 fragmentos fósiles de al menos 15 individuos, hombres, mujeres y niños, todos pertenecientes a una misma especie nunca antes vista. ¿Quién era Homo naledi? La especie fue bautizada como Homo naledi. Naledi significa estrella en el idioma Sesotho, en honor al lugar donde sus restos fueron hallados, el laberíntico sistema de cuevas de Rising Star en Sudáfrica. Un nombre poético, sí, pero también inquietantemente simbólico, porque como una estrella enterrada en la oscuridad, Homo naledi brilla con un misterio que aún no logramos descifrar. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Su cuerpo parecía un rompecabezas evolutivo, una criatura atrapada entre lo antiguo y lo moderno, una mezcla que no debería existir, y sin embargo existió. Desde el cuello hacia abajo su apariencia evocaba tiempos muy remotos. Tenía hombros bajos y anchos, similares a los de un simio, diseñados para trepar con fuerza y precisión. Sus manos eran rústicas, con falanges robustas y dedos curvados, ideales para aferrarse a ramas como lo haría un mono moderno. Su torso era estrecho, con una caja torácica cónica, más parecida a la de los Australopithecus que a los de un Homo sapiens. Medía alrededor de 1,50 m y pesaba unos 45 kilogramos, pequeño, ágil como un niño humano, pero con la fuerza y adaptación de un sobreviviente milenario. Y sin embargo, en su forma de caminar, en sus pies, en su cadera, algo no cuadraba con su aspecto primitivo. Caminaba erguido, con paso firme. Sus pies eran casi idénticos a los nuestros. Podía recorrer largas distancias, adaptarse a distintos terrenos, y no solo sobrevivir, sino explorar. Aquí es donde el misterio se profundiza, porque si su cuerpo ya era un rompecabezas, su mente era un desafío directo a todo lo que la ciencia creía entender. Su cráneo era pequeño, muy pequeño, con un cerebro de apenas 465 centímetros cúbicos, aproximadamente un tercio del nuestro, más pequeño incluso que el de un Homo habilis, y no muy distinto del de un chimpancé actual. Por otra parte, se dice que fabricaba herramientas. Se dice que utilizaba piedras afiladas para cortar, raspar, procesar alimentos o manipular su entorno. Algunas marcas en huesos y objetos así lo sugieren. Eso significa que poseía habilidades cognitivas avanzadas, como planificación, coordinación motora fina y pensamiento simbólico. Y esto simplemente no tiene sentido bajo la lógica tradicional de la evolución. Durante décadas los científicos defendieron una premisa: a mayor cerebro, mayor complejidad.
Una idea simple, elegante, y que Homo naledi hace añicos. ¿Cómo es posible que un ser con un cerebro tan pequeño haya sido capaz de comportamientos que hasta ahora atribuíamos solo a humanos modernos? Homo naledi no encaja en ningún molde. Es una anomalía, una presencia inquietante en nuestro árbol genealógico. Pero lo que viene a continuación será aún más inquietante. Si hasta aquí te ha sorprendido esta historia, espera descubrir lo que revelan las profundidades de esta cueva secreta. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ni un solo detalle de este misterio que está cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. El gran enigma. Los fósiles estaban ubicados en una cámara profunda, sin acceso a la superficie. No había señales de que hubieran sido arrastrados por animales o agua. No estaban mezclados con restos de otras especies. No había marcas de canibalismo. Nada. Entonces, ¿cómo llegaron allí? La única explicación lógica era inquietante. Homo naledi los había colocado ahí deliberadamente. ¿Podía una especie con un cerebro tan pequeño haber desarrollado una práctica funeraria? Hasta ese momento los rituales funerarios eran atribuidos solo a especies avanzadas como Homo sapiens o los neandertales. Pero Homo naledi vivió hace solo 250.000 años, al mismo tiempo que nuestros antepasados modernos. ¿Estamos hablando de una especie primitiva que enterraba a sus muertos? Sin fuego, sin herramientas sofisticadas, sin lenguaje avanzado. Esta idea desafía todo lo que creíamos sobre la evolución de la mente humana, más allá de la muerte. En 2023, una nueva expedición liderada por Lee Berger descubrió algo aún más desconcertante. Junto a los restos óseos aparecieron símbolos tallados en las paredes de la cueva, líneas cruzadas, formas repetitivas, señales que no parecen fruto del azar. Además, en algunas zonas se encontraron acumulaciones de carbón. Eso sugiere que Homo naledi usaba fuego en las profundidades de la cueva, un comportamiento muy avanzado para una especie con un cerebro tan pequeño. Todo esto apunta a algo inesperado. Podrían haber practicado rituales funerarios. No solo depositaban los cuerpos, sino que lo hacían con cierta intención simbólica. Y eso implica una forma de pensamiento que creíamos exclusiva del ser humano moderno. Aunque algunos científicos aún lo ponen en duda, la evidencia es cada vez más difícil de ignorar. Si Homo naledi honraba a sus muertos, si marcaba el lugar con fuego y símbolos, entonces no eran tan primitivos como pensábamos. Era una especie que en la oscuridad de una cueva comenzaba a entender algo mucho más profundo, la idea de trascender la muerte. ¿Una segunda inteligencia humana? Durante décadas nos hemos contado una historia muy clara. Y la inteligencia simbólica, los rituales, el pensamiento abstracto, son rasgos exclusivos del Homo sapiens, una especie con gran cerebro, capaz de crear arte, lenguaje, religión. Pero Homo naledi desafía esa narrativa. Una criatura con cerebro del tamaño de un limón, que caminaba como nosotros, trepaba como un simio, y tal vez enterraba a sus muertos con fuego y símbolos. Esto obliga a los científicos a repensar la línea evolutiva. Tal vez la conciencia no surgió de golpe ni en una sola especie. Tal vez fue apareciendo en distintos momentos, en distintas formas y en distintos cerebros. Y si Homo naledi fue uno de esos momentos, entonces ya no somos los protagonistas únicos de la historia. Somos uno más entre varios intentos de la evolución por entender el mundo, y también el más allá. Este hallazgo no solo nos habla del pasado, nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué nos hace realmente humanos? ¿El tamaño del cerebro? ¿La tecnología? ¿O la capacidad de dotar de sentido a lo invisible? Quizás en una cueva olvidada del sur de África, una pequeña especie de homínidos encendió una llama simbólica mucho antes de que nosotros siquiera existiéramos.
Y quizás esa llama aún arde en nosotros. Homo naledi es un enigma encerrado en piedra, una especie con cuerpo de simio, cerebro pequeño y quizás alma humana. Enterraron a sus muertos. Tal vez dejaron símbolos, quizás usaron fuego, todo en la oscuridad de una cueva a la que muy pocos han bajado. Pero más allá de los fósiles, lo que realmente descubrieron los científicos fue una grieta en nuestra arrogancia. La idea de que solo nosotros sentimos, pensamos y recordamos. Y quizás muy dentro de esas cavernas silenciosas, todavía hay secretos esperando ser revelados. ¿Tú qué piensas? ¿Fue Homo naledi una especie consciente o estamos sobreinterpretando los datos? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios del pasado humano, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo video, porque el pasado aún guarda secretos.